¿Ya? Es la proyección de la cápsula. Y también tiene tejido conjuntivo. Bien. Y me va a formar los lóbulos. Pero también me va a formar un lobulillo. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Mira, si esto es el timo, supongamos, vamos a hacer un esquema nada más para que entiendan, ¿ya? Esto es la cápsula. Cuando la cápsula se invagina, me forma la trabécula. Ahí se está invaginando, mira. Ahí se está formando las trabéculas. Ahí se está formando las trabéculas. También, trabéculas. Ya está, tengo puras trabéculas ahí. Muy bien. Esas trabéculas me van a dividir en lóbulos. Cada uno de ellos sería un lóbulo. Lóbulo tímico. Pero ¿qué pasa con esos lóbulos tímicos? Esos lóbulos tímicos no terminan de cerrarse. Como tú puedes observar, acá no hay nada que cierre a los lóbulos. Entonces se dice que son lóbulos incompletos. Incompletos. Y además, dentro de cada lóbulo hay separaciones, áreas. Entonces cada una de esas áreas chiquititas se llama lobulillo. Lobulillo. ¿Estamos? Entonces tenemos lóbulo tímico y lobulillo. Ojo. Entonces, ¿qué es un lóbulo tímico? Primero, los lóbulos tímicos son incompletos. Pregunta de histología. Los lóbulos tímicos son lóbulos incompletos porque los ganglios tienen lóbulos completos. Completos. El ganglio linfático, los nódulos linfoides tienen lóbulos completos. Estos son incompletos. ¿Ya? Bien. Espero que hasta ahí estemos bien. Ahora, justamente como son lóbulos incompletos, se dice que no son verdaderos lóbulos, ¿no? Y bueno, van a tener sus lobulillos internos. Ahora, estos lóbulos van a tener aproximadamente un diámetro de 0.5 a 2 milímetros. Ese es su diámetro aproximado. El tejido, entonces hasta aquí ya vimos lóbulos. Y ya viéndolo por dentro, el timo tiene corteza y médula. Corteza y médula. Entonces, hasta el momento que hemos estudiado, la cubierta externa se llama cápsula. Cuando se invagina, se llama trabécula o tabique y me forman lóbulos. Lóbulos incompletos, ¿no? O lobulillos. Justamente eso es lo que sucede, ¿no? Esos lóbulos incompletos me permiten tener lobulillos, porque esos lóbulos incompletos no cumplen los criterios para ser llamados lóbulos. Entonces, lo único que me queda es estudiarlos zonas por zonas, y cada zonita se llama lobulillo. Bien. En cada lóbulo o lobulillo vamos a encontrar dos zonas. Una zona más pálida, por decirlo así, o más clara, que se llama médula. Y una zona más oscura, que se llama corteza. Corteza. O sea, justamente eso es lo que está señalando aquí. Corteza y médula. Bien. Corteza y médula. Entonces, ¿qué debemos aprender de la corteza? Preguntas de histología. La corteza es más basófila, por lo tanto es más oscura. La médula es menos basófila. Por lo tanto, si es menos basófila es más pálida. La médula es pálida. ¿Qué otras características? En la corteza se van a encontrar los linfocitos T. Esos linfocitos T en desarrollo. Linfocitos T en desarrollo. Esos linfocitos T que se están desarrollando, que aún no son linfocitos T, ni vírgenes ni maduros, simplemente linfocitos T en desarrollo. Esos linfocitos T se llaman timocitos. Timocitos.
¿Qué más vamos a encontrar en la corteza? Vamos a encontrar macrófagos y vamos a encontrar células epitelio reticulares. Me estaba olvidando de decirte que el timo es donde aparecen estas células epitelio reticulares, que las vamos a abreviar como SER. Las células epitelio reticulares. Y estas células epitelio reticulares tenemos 6 tipos. Aquí va a estar el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿Ya? Las otras 3 estarán en la médula. Bien. Médula. Ya te dije que era pálida, basófila. Aquí vamos a encontrar a los linfocitos T ya más grandes. Ya más grandes. Siguen siendo timocitos. Timocitos. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan porque estos linfocitos T tienen mayor citoplasma que las que tenían las de la corteza. También vamos a obtener o vamos a encontrar aquí células dendríticas, que también son fagocitos, no son macrófagos, pero hacen fagocitosis. Y también vamos a encontrar a las células epitelio reticulares. ¿Pero de qué tipo? 4, 5 y 6. ¿Listo? Preguntas clásicas de histología, mira. ¿De dónde provienen estas 3 células epitelio reticulares? Provienen del endodermo. Y estas 3 células epitelio reticulares que tiene la médula provienen del ectodermo. Ojo con esto. Ojo con esto. Preguntas de examen, chicos. ¿Ya? Hasta ahí espero que vayamos bien. Las células epitelio reticulares se caracterizan porque van a ser células que presentan un núcleo grande. Pero ese núcleo también tiene nucleolo. Nucleolo. Entonces, esa es una característica. Otra característica, citoplasma. El citoplasma va a ser eosinófilo. Eso me va a poder diferenciarlo de los linfocitos. ¿Ya? Muy bien. Bien. Y ya sabes que tienen doble origen, ¿no? Las células epitelio reticulares del 1 al 3, endodérmicas, del 4 al 6, ectodérmicas. Bacán. Ahora, de las 6 células epitelio reticulares, no te las vas a grabar todas. No te las vas a grabar todas. Entonces, hay algunas que sí son fundamentales que te las grabes. Entonces, vamos a conocer esas. ¿Ya? Antes, otra característica más que no hay que olvidar. Los timocitos, o interacciones mejor, las células epitelio reticulares interactúan. ¿Con quién interactúan? Con los timocitos. Chicos, ¿qué es un timocito? Los timocitos son los linfocitos T que están desarrollándose. Están desarrollándose. Ya. Cuando estos timocitos, para que se conviertan, ¿hay algo por acá para hablar de timo? De timocitos. No hay, ¿no? Y acá nomás de una vez. Dato. Los timocitos tienen que convertirse en linfocitos T vírgenes, que son los linfocitos T maduros, pero que aún no han sido sometidos a antígenos. Recuerda que el timo cumple su función de ser un órgano primario, o sea, solo tiene que ver con madurar, con formar. Esto es el objetivo, que al final se formen linfocitos T vírgenes. Esos linfocitos T vírgenes van a ser los linfocitos T maduros del timo, maduros. Lo que por acá, al inicio de la ponencia, expliqué, si que no me equivoco. Ya. El linfocito T
virgen, acá me corrijo, es maduro, solamente que es no sensibilizado. Los linfocitos sensibilizados se llaman linfocitos activos. ¿Ya? Activos. No es y reactivo es diferente. ¿eh? Reactivo significa que se activa por cosas del mismo cuerpo. O sea, no reaccionan a cosas externas, reaccionan a cosas del mismo cuerpo y eso genera enfermedades autoinmunitarias. Son linfocitos vírgenes y activos. Los vírgenes son maduros, solamente que no se han expuesto a antígenos. Y los que sí se han expuesto se llaman linfocitos activos. Linfocitos T activos. Eso me faltaba aclarar ahí. Bien. Volviendo por acá, te decía entonces que el objetivo del timo es hacer que los timocitos se conviertan en linfocitos T maduros vírgenes. Para eso, los timocitos, que ya sabes que son linfocitos T en maduración, van a producir hormonas. Producen hormonas para que se ayuden a sí mismos. ¿Y cuáles son? Producen timosina, producen timopoyetina, producen timulina, producen timomodulina. Todo eso produce timosina, timopoyetina, timolina y timomodulina. Y también producen el factor humoral tímico. Todas estas moléculas permiten la maduración. Todo eso permite la maduración. ¿Ya? Bien. Entonces, como te dije, existen un montón de células epitelio reticulares. La 1 y la 3 están en la corteza. La 4 y la 6 se encuentran en la médula. Acá hay que estudiar las puntuales. ¿Ya? Entonces, las que a mí me interesan, por ejemplo, que conozcas son las tipo 2. Las tipos 2 son las encargadas de compartimentalizar. Compartimentalizar. ¿Qué compartimentalizan? La corteza. La corteza. Por acá tengo un dibujo. Acá están. Ya está. Entonces, las compartimentalizan la corteza. O sea, hacen que la corteza se divida en regiones. Se dividan en regiones. ¿Listo? ¿Qué cosa importante debemos saber de estas células epitelio reticulares tipo 2? Estas expresan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. ¿Y por qué es importante esto? Porque si expresan los dos, les enseñan qué es algo propio y qué es algo ajeno a los linfocitos T, a los timocitos. Por eso es que las células epitelio reticulares tipo 2 se encargan de la educación tímica. Pregunta de examen. Se encargan de la educación tímica. ¿Vale? Bien, estas células, además, morfológicamente tienen forma de estrella. Forma de estrella. Entonces las vamos a ver medias así. Así las vamos a ver, las células epitelio reticulares. ¿Bien? Bien. Entonces, esto es muy sencillo. Mira, te lo explico acá. Imagínate que acá tengo un lóbulo, un lobulillo tímico. Imagínate que esto es un lobulillo tímico. Ahí está el lobulillo tímico. Esto sería la cápsula, esto sería la trabécula. Cápsula, trabécula. Ya está. Acá hay otro lobulillo. Listo. Te había comentado que la zona más pálida era la corteza. La médula, perdón. Entonces ahí tenemos la médula. Ahí tenemos la médula. Le voy a poner M de médula. Y todo esto sería la corteza.
corteza, corteza. Ahora, atentos, ¿ya? Estos bolitos que voy a poner, son los bolitos que representan a las células epitelio reticulares. Entonces acá es muy sencillo, comenzamos así, mira, comenzamos de afuera hacia adentro, para que nunca te olvides, de afuera hacia adentro. Vamos a tener aquí la célula epitelio reticular tipo 1. ¿Qué hace la célula epitelio reticular tipo 1? Separa la corteza de la cápsula. Separa la corteza de la cápsula. Separa la cápsula de la corteza. La separa. Esto de esto. Listo. Vamos con otro. Luego tenemos las epitelios reticulares tipo 2. Están en la corteza. En toda la corteza, ¿cuál era la función de las epitelios reticulares tipo 2? Compartimentalizan, o sea, crean zonas, separan zonas, como tienen forma estrellada. Luego siguen, vamos más adelante. Vamos a ir ahora a la epitelio reticular tipo 3. Y para eso te explico algo. La corteza y la médula se separan por una zona que es de la corteza y una zona que es de la médula. Entonces, la corteza y la médula se separan por una barrera que tiene una parte en la corteza y otra barrera que tiene una parte en la médula. Entonces, la célula epitelio reticular tipo 3 se va a encontrar en el límite entre la corteza y la médula, pero pegado a la corteza. Repito, la epitelio reticular tipo 3 se va a encontrar en el límite entre la corteza y la médula, pero pegada a la corteza. Luego seguiría la epitelio reticular tipo 4, y la epitelio reticular tipo 4 se va a encontrar en la zona que separa la corteza y la médula, pero ahora pegada a la médula. Pegada a la médula. Luego tenemos la epitelio reticular tipo 5, mira, que va a estar en toda la médula y que cumple la misma función que cumplía la 2 en la corteza, o sea, compartimentaliza la médula, la divide en segmentos. Y finalmente vamos a tener a la célula epitelio reticular tipo 6. Esta epitelio reticular tipo 6 es especial. Ya vamos a saber por qué. Ya vamos a saber que tiene sus nombres propios. Entonces, esa es la forma como tienes que grabarte. Las células epitelio reticulares van desde la cápsula hacia la médula. Entre cápsula y corteza, la tipo 1. En la corteza, la tipo 2. Entre corteza y médula, la tipo 3. Y luego de esta, la tipo 4. En la médula, la tipo 5. Y más adelante, la tipo 6. Ya está, ese es el orden. ¿Cómo lo tienes que grabar? ¿Vale? Bien. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. ¿Ya? Esto de aquí, de que expresan complejos histocompatibilidad tipo 1 y 2, lo hace la epitelio reticular tipo 2 y también lo hace la epitelio reticular tipo 3. También hace educación. ¿Ya? Ojo. Bien. ¿Qué más? Bueno, te comento que las células epitelio reticulares tipo 3 son macrófagos. Son macrófagos. ¿Ya? Son macrófagos. O sea, células presentadoras de antígenos. ¿Y qué es lo que van a fagocitar? Entonces ahora recuerda, si por este lado te expliqué cómo es las células epitelio reticulares, por este lado te voy a explicar cómo es el camino de los linfocitos T. Entonces, primero, todo parte porque los linfocitos T comienzan aquí. Aquí comienzan, en la corteza. En la corteza se llaman timocitos. Timocitos. Cuando llegan a la médula ya llegan con el nombre de linfocitos T vírgenes, maduros. Ya está. Entonces los linfocitos T tienen que hacer este camino, tienen que atravesar. Pero para que eso ocurra, primero han tenido que cumplir con etapas. Tienen que haber verificado que hayan madurado bien. Tienen que haber verificado que han crecido bien. Tienen que haber verificado que reconozcan
antígenos y que tengan autotolerancia. Autotolerancia. ¿Qué significa la autotolerancia, Edward? Autotolerancia significa que esas células que están madurando, llamadas timocitos, sepan diferenciar lo extraño o ajeno de lo propio. ¿Ya? Reconozcan que les da un antígeno y reaccionen. Crecimiento, que cumplan un tamaño adecuado, donde el citoplasma sea un poco mayor. Maduren. Ya, pues tú sabes que madurar incluye tener receptores en su membrana. Entonces, todo eso tiene que pasar para que los precursores que estaban en la corteza pasen a la médula. Si no cumplen con alguno de ellos, en el límite, en esta frontera entre la corteza y la médula, van a ser fagocitados y destruidos. ¿Por quién? Por las células epitelio-reticulares tipo 3, que son los macrófagos. Entonces, ¿qué fagocitan? Linfocitos T no aptos. Linfocitos T no aptos. Fagocitan linfocitos T no aptos. Y acá te doy un dato perturbador. De todos los linfocitos T que se forman en el timo, el 98% no pasa a la médula. De todos los linfocitos T que se generan en la corteza, el 98% no llega a la médula, solamente llega el 2%. Ese 98% o se muere por apoptosis o se muere porque lo fagocitan. Ya está. ¿Vale? Bien. Luego sigue el epitelio reticular tipo 4, que ya sabemos que está igual en el límite entre la corteza y la médula, pero pegada a la médula. ¿Vale? Bien. Luego sigue epitelio reticular tipo 5, que que compartimentaliza la médula, ¿te acuerdas? Compartimentaliza la médula. También tiene forma estrellada. Y luego ya entramos a la célula epitelio reticular tipo 6. Características. Son similares a unas células de la piel, que debes recordarlas. Son similares a los queratinocitos, porque también van a tener queratoyalina. ¿Ya? Y esto es lo más importante. Las epitelio reticulares tipo 6 forman. ¿Qué forman? Me forman unas estructuras llamadas corpúsculos de Hassall. Corpúsculos de Hassall. Así se llaman. O también llamados corpúsculos tímicos de timo. De esas dos formas se llaman. Bien. Para que más o menos sepan. ¿Por qué te dije que se parecían a los queratinocitos? Porque también tienen gránulos de queratoyalina. Queratoyalina. ¿Listo? Acá. Se dice que tienen una forma como de catáfila de cebolla. Este es dato histológico. Catáfila de cebolla. O sea, como cáscara de cebolla. ¿Ya? Ojo. Para que más o menos vayan teniendo una idea. Y producen interleucinas. Produce la interleucina 4 y producen la interleucina 7. Se encargan de la diferenciación, ¿no? De hacer que ya los timocitos pues maduren. Bien, eso sería. Me falta hablar de barrera, de la barrera, acá está. Entonces, ahora hablemos de la barrera hematotímica. Entonces, la barrera hematotímica, ¿qué hace? Protege a los timocitos de los antígenos. Tú miras, Edward, pero no, los linfocitos T no tienen que ver antígenos, no tienen que estar expuestos a antígenos. No, tienen que estar expuestos a los antígenos
pero cuando estén activos, y eso lo hacen en los campos de batalla, en los órganos linfoides secundarios, pero en el timo no. O sea, tú no puedes exponer a los chicos que están preparándose y entrenándose para ser militares, no los puedes mandar a la guerra, porque están entrenando recién. Entonces tiene que haber algo que los proteja de las guerrillas. Y es la barrera hematotímica, que tienen esos tres componentes: pregunta de examen, el endotelio, el tejido perivascular y las células epitelio-reticulares, que ya le hemos mencionado que son 6. Entonces el endotelio, ya sabemos que es, el endotelio tiene algo muy característico, que son las uniones ocluyentes, las ónulas ocludens, ¿verdad? Y pues tiene una característica de ser impermeable. Impermeables. Luego tenemos al tejido perivascular, y el tejido perivascular está formado por los macrófagos. Primero. Si hablo de endotelio, también tengo que hablar, obviamente, ¿no? El endotelio está formado por las células endoteliales. Pero toda célula endotelial descansa sobre una lámina basal, así que también tiene que estar la lámina basal endotelial. Ahora sí, tejido perivascular. ¿A quién tengo acá? Primero, pericitos, o célula de Roget, célula perivascular. ¿A quién más tengo? A los macrófagos. ¿Listo? Y las células epitelio-reticulares. Ya está, ¿no? Todas las otras. Esos son los componentes, ¿ah? Esos son los componentes. Bien, ya está. Acá está la barrera hematotímica. Este es el vaso sanguíneo. Vamos a encontrar acá a la célula endotelial, a la lámina basal, a esta célula de acá, que vendría a ser el pericito, luego al macrófago, luego que esto de acá, que sería la lámina basal, y la célula epitelio reticular tipo 1. ¿No? Todo eso. Bien. Educación tímica. Bueno, la educación tímica tiene etapas, ¿no? Acá hay que grabarse las etapas. El simple negativo es la única que ocurre en la médula. Primero es doble negativo, menos, menos. Doble positivo, más, más. Simple positivo, más. Simple negativo, menos. Ahí está. ¿No? Entonces, primero, no responde a nada. Segundo, responde a todo. Tercero, responde a algunos. Cuarto, lista para responder solo cuando es necesario. Entonces, mientras que acá no respondía nada, así que al toque nomás, si esta célula sale a la sangre, no te va a ayudar en nada. La doble positiva, si sale a la sangre, va a generar la inflamación e infección por cualquier cosa, porque responde a cualquier cosa. Entonces acá tiene que haber educación. Educación. La etapa doble positiva. Tiene que haber educación. ¿Ya? Y luego tenemos la etapa positiva, una sola positiva, donde acá responde solo a los antígenos. Solo a los antígenos. Y acá tenemos a la parte negativa cuando ya está madura y está reposando, lista para recién trabajar en el ganglio. ¿Dónde ocurre la etapa doble negativa? Pregunta de examen. La etapa doble negativa, o también llamada etapa temprana, ocurre porque aún falta receptores. ¿Qué receptores falta? El receptor CD4 y el receptor CD8. ¿Y en dónde ocurre? Ocurre, mira, ahí está justito, está el dibujo, mira. Si esto, para que no lo olvides nunca, mira. Esto es la cápsula. Esto es la cápsula. Y esto es la trabécula. Entonces, ¿dónde ocurre el doble negativo? Ocurre en la zona
subcapsular. Luego viene la etapa doble positiva. Doble positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá debe ser... Sí, está bien. Acá, donde pasamos a la doble positiva, ya está en la corteza. Luego pasamos a la doble positiva, perdón, la etapa doble negativa, luego viene la doble positiva. La etapa doble positiva, esto va a ocurrir en la corteza externa, ¿ya? Y esta doble positiva se caracteriza, ¿no? Porque los linfocitos T ya van a tener a los receptores TRC, que significa receptor de célula T. Receptor de célula T. ¿Ya? Bien. Perfecto. Ahora, luego de eso viene recién la simple negativa, ¿ya? Ahí es cuando ya adquieren, aquí es cuando ya van a adquirir sus receptores ya de forma completa. Entonces tenemos la doble positiva donde adquieren receptores tipo T. Luego viene la etapa simple positiva. En la simple positiva, ¿qué va a ocurrir? En la simple positiva los linfocitos T van a tener la capacidad de tener los receptores T activos, funcionales. Acá tienen no funcionales, aún no funcionan. Ya lo tienen, pero aún no funcionan. En la simple positiva ya funcionan. Y reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y al tipo 2. Ya lo reconocen. Bacán, ya lo reconocen. Luego viene después en esa etapa ya va a venir una etapa en donde se adquiere en esta misma, ¿no? Justo en la transición hasta ser simple negativa, en esta transición ya adquieren los receptores CD4 o CD8. Recién lo adquieren ahí, los receptores CD4 o CD8. Recuerda que si adquiere CD4 se llama linfocito T, ¿qué cosa? Cooperador o helper. Y CD8, linfocito T, citotóxico. Citotóxico, ¿ya? Bien, y ya cuando llegamos a la simple negativa, acá simplemente se hace un último control de calidad. ¿Y cómo se hace el último control de calidad? Verificando si estos receptores de célula T no responden exageradamente. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Bien. Esa es la etapa entonces donde ocurre. Recuerden, cada etapa se van a ir muriendo, pues, ¿no? Por ejemplo, si los linfocitos T en la etapa simple positiva no reconocen estos complejos, ¿qué sucede? Van a ser ¿Se acuerdan que acá hay unas células? Acá estas células son las células epitelio reticulares tipo 3. Estas células epitelio reticulares tipo 3 van a hacer fagocitosis. ¿De quién? Van a fagocitar a los linfocitos T que no pasaron la prueba. ¿Ya? Recuerda pues que las células epitelio reticulares se encuentran en la límite entre corteza y médula. ¿Vale? Los fagocitan. Porque la otra opción es que el linfocito T muera solo. ¿eh? El linfocito T puede morir. ¿Y cómo se llama su muerte en esta etapa? Su muerte en esta etapa se llama muerte por negligencia. Así se llama. Muerte por negligencia. O por abandono. ¿Qué tipo de muerte es? Apoptosis. Entonces, dos caminos. O se mueren o no reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad y el linfocito y la célula epitelio reticular tipo 3 y macrófagos asociados se los comen. ¿Vale? Bien.
Ya una vez que está todo bacán, ya una vez que ya está todo cool, recién de esa médula van a irse a la circulación, periférica. Circulación periférica. Y cuando ya salen a la circulación periférica, recuerda, aquí están los linfocitos T vírgenes. Los linfocitos T vírgenes, maduros, pero vírgenes, porque aún no se han expuesto en una batalla real al enemigo. Edward, pero tú me has dicho que durante esta etapa simple positiva tienen que reconocer complejos mayor de histocompatibilidad y para eso necesitamos reconocer antígenos. Sí, pero son antígenos de prueba. Como te dije, es como si estuvieran en una academia. Entonces en la academia militar les van a poner maquetas o muñecos o qué sé yo, alguna estructura que representa a un enemigo y les van a decir cómo matarlo. Ya. Pero cuando ya realmente se topan con el enemigo, eso no lo hacen en el timo, lo hacen en el campo de batalla, en los ganglios. La corteza, chicos, selecciona los linfocitos T cuyo receptor de célula T está ok. Esa es su función de la corteza. Durante todas estas etapas, si te das cuenta, su objetivo principal de la corteza es seleccionar a los linfocitos T cuyo receptor sea correcto. ¿Listo? Sean correctos. Y lo que hace la médula es seleccionar a los linfocitos T que reconocen lo propio de lo ajeno. Esa es la diferencia. La corteza, entonces, su función es verificar que tengan receptores de célula T correctos. Y la médula, su función es hacer que reconozcan lo propio de lo ajeno. Eso es en resumen lo que hacen cada uno. Datazo. ¿Se acuerdan de la barrera hematotímica que habíamos hablado? La barrera hematotímica solamente está en la corteza. Barrera hematotímica. Hoy tú eres capaz de poner barrera hematotesticular, así que mejor lo escribo. Hematotímica. La barrera hematotímica solo está en la corteza. La médula no tiene barrera. No tiene barrera hematotímica. No la tiene. Ojo con eso. Listo. Ahora sí, acá tenemos una imagen donde ya lo puedes ver. Esto es del ROS. Epitelio reticular tipo 1, epitelio reticular tipo 2, que compartimentaliza. Epitelio reticular tipo 3 en el límite, la tipo 4 en el límite, la tipo 5 compartimentaliza y la tipo 6, corpúsculos de Hassan. Y la vénula postcapilar, que sería esto de acá, que ya inicia la circulación periférica donde tienen que llegar los linfocitos T vírgenes. Bien. Ya está. Esto básicamente es vascularización. Ahí te explico pues los componentes también del timo. Eso ya lo puedes ir leyendo para que sepas qué hay. Acá, por ejemplo, de las hormonas que producen, ¿no? El factor humoral tímico promueve la diferenciación y expansión clonal, o sea, que aumenten en número los estudiantes. Timopoyetina, la diferenciación linfocítica y también se une a receptores y está involucrada con la miastenia gravis. Bueno, en fin. La timulina estimula a los linfocitos inmaduros a sintetizar marcadores de superficie. Entonces ahí tienen sus funciones, ¿ya? También tienes acá la corteza, la médula y el origen embriológico de los componentes. El ectoendodérmico, que son las células epitelio reticulares, ¿no? Ya sabes, la 1, la 2 y la 3, endodérmico. La 4, la 5 y la 6, ectodérmico, médula. Y también tiene un origen mesodérmico, mira. El timo tiene un origen ectodérmico y endodérmico por las células epitelio reticulares, pero tiene un origen mesodérmico por el tejido conjuntivo de sostén, ¿no? La cápsula, las trabéculas.
También hay macrófagos, hay adipocitos. Bien, ya estamos. Ya acabamos ya. La vascularización. La vascularización del timo. ¿La hacemos o no la hacemos? A ver. Acá tenemos una imagen, un gráfico. Esto sería el timo. Eso sería la cápsula. Por acá estaría la trabécula. Ya está. Trabécula. Una parte del timo nomás. Ya está. Cápsula, entonces trabécula. Y por acá separamos, mira, la médula. ¿Te parece? Acá estaría la médula. Entonces esto es corteza. Corteza. Esto es médula. Por lo tanto, por acá van a estar los corpúsculos de Hassan. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo sucede? Entonces, todo entra, o todo comienza por una arteria que se llama arteria trabecular. Trabecular. Entonces, la arteria trabecular va a ingresar por acá, hacia abajo. Esa arteria trabecular se va a dividir. Se va a dividir en arteriolas. Y va a pasar por todo ese segmento y va a dar arteriolas. Entonces, todas las que ves acá son arteriolas. Esas arteriolas van a formar los capilares. Capilares. Por acá también se van a ir a la médula. Arteriolas. Y van a formar capilares. Bien. Ese es el circuito. Ahora, ¿cómo es la vénula? ¿Cómo es el proceso de la vénula? Entonces, o de las venas. Eso es de las arterias. Las venas van a venir. Primero de acá de la corteza. Vienen así. Las venas. El sistema venoso, por medio de las vénulas, vienen de la corteza, a nivel del surco o de la frontera, se van a ir agrupando, y la idea es que salgan por este camino, por acá. ¿Y dónde van a drenar? Drenan a la vena, primero, tiroidea, inferior, van a drenar a la vena torácica interna, y luego drenan a la vena brachiocefálica. ¿Listo? Ya, ese es el camino. Pero durante ese caminito, porque acá también va a ocurrir lo mismo, de la médula hasta ese sistema, durante ese caminito hay algo que tienes que tener en cuenta, y es que existen las vénulas poscapilares. Entonces, las vénulas poscapilares, mira, si esto eran los capilares, de los capilares salen estas vénulas. Tú sabes cómo es el circuito, ¿no? Entonces, acá las arteriolas llegaban a los capilares. Acá estaban los capilares. Y de los capilares salen las vénulas. Ya está, las vénulas, las vénulas, las vénulas, las vénulas. Entonces, ¿cómo se llaman esas vénulas que estamos viendo por ahí? Esas vénulas que te puse por acá se llaman vénulas poscapilares, muchachos. Vénulas poscapilares. Acá también ven. Vénulas poscapilares. Esas vénulas poscapilares van a tener que subir por las trabéculas y drenar a estas venas que ya no son vénulas, sino venas. Entonces, estas vénulas poscapilares, allí, a las vénulas poscapilares, es a donde se tienen que vertir, a los que se tienen que echar los linfocitos T maduros. Entonces, los linfocitos T maduros entran a esas vénulas. ¿Vale? No se olviden. Bien.
¿Hay vasos linfáticos? Sí, hay vasos linfáticos. Pregunta también. Vasos linfáticos eferentes. Solo eferentes por acá, de salida entonces. Vasos linfáticos de salida. Ya está. Listo. Bueno, ya te expliqué que es estroma, ese tejido de sostén. Parénquima es el parénquima, por ejemplo, en el timo estaría formado por los timocitos, estaría formado por el macrófago y estaría formado por las células dendríticas. El estroma por las células epitelio-reticulares, estaría formada por la cápsula y estaría formada por las trabéculas. ¿Ya? Bien. Acá tenemos una muestra en donde podemos ver un lobulillo tímico, corteza más oscura, médula más pálida. Eso que ves bien rosadito son los corpúsculos de Hassall. Acá tenemos una médula más pálida, corteza más oscura, corpúsculo de Hassall. Acá también. Ahí estamos viendo células epitelio-reticulares. ¿Y cómo lo sé? Porque lo que estoy viendo acá es el núcleo, mira, todo esto es el núcleo, mira. Y ese núcleo tiene un nucleolo visible. ¿Se te acuerdan las características de las epitelio-reticulares? Tienen un nucleolo visible. Nucleolo visible. Entonces, todo esto es el núcleo y esto es el nucleolo. Núcleo, nucleolo. La célula epitelio-reticular es esta. Bien. Corpúsculo de Hassall con la queratoialina ahí. Ahí tenemos una célula epitelio-reticular. Una célula epitelio-reticular. Encontramos los linfocitos. Ahí están los linfocitos. Acá tenemos un timo, lobulillo, todo el parénquima, ¿no? Tabiques, cápsulas. Recuerda que en el timo, el lobulillo y el óvulo son prácticamente lo mismo, porque no hay lóbulo realmente. El óvulo es incompleto. Entonces, por eso directamente se le dice lobulillos. ¿Ya? No era como en el ganglio, como en el nódulo. Esta es una imagen de corteza tímica donde vemos linfocitos T, las células epitelio-reticulares que tienen el citoplasma más pálido, pero tienen núcleo y nucleolo. Acá tenemos un macrófago, queratoialina, corpúsculos de Hassall. Y acá tenemos otra imagen más, corpúsculo de Hassall, células epitelio-reticulares más pálidas, y los linfocitos son redonditos, esa es otra característica, bien redonditos. Las células epitelio-reticulares son ovoides, un poco amorfas, estrelladas, pero si los ves redonditos, puntos redonditos, esos son linfocitos T. Bien, chicos, esto fue la bibliografía donde en su momento recogí toda esta información. Esta es una ponencia hecha desde el 2025, si es que no me equivoco. Sí, 2025. Claro, esta ponencia yo la armé el año pasado para los chicos de email de la academia que tengo, ¿no? Bien. Ahora sí vamos a ver las preguntas. Y con eso nos vamos. ¿Ya? Esperen. Puede pasar a ver las preguntas. En un momento. Y ya está. A ver. Listo, chicos. Vamos a compartir las preguntas. Sí se me escucha, ¿verdad?
Vamos a compartir las preguntas entonces. Espero su participación. Por favor, no me dejen hablando solito. Ahí está. ¿Dónde estás? Ya está. Vamos a ver las preguntas entonces. Entonces la primera pregunta nos dice, la barrera hematotímica está formada por células epitelio reticulares tipo 1. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver, ya, entonces la manito arriba significa verdadero, supongo, ¿no? Verdadero, ¿cierto? Porque la barrera hematotímica está formada por las epitelios reticulares, así que no hay problema. 2. Niño nace con ausencia de timo. ¿Qué cree usted que ocurriría en el desarrollo de su sistema inmunológico? A ver, ¿qué es lo que pasaría? Claro, pues, ¿no? Maduración muy pobre o nula. Si no hay timo, no va a haber linfocitos T, o prácticamente no va a haber. Respecto al timo, seleccione el enunciado correcto. ¿Cuál sería? Ahí la alternativa es la C. Las células epiteliales tímicas presentan una unión celular tipo desmosoma. Pregunta disto, ¿ah? Todo esto es banco, chicos. Puro banco. Vamos con la siguiente. En un preparado histológico de timo, teñido con hematocilina y eosina, distinguimos la región de menor celularidad. ¿Por qué? ¿Cómo distinguimos la región de menos celularidad? La distinguimos por la diferencia de tonos. El timo, ¿dónde hay menos células? ¿En la corteza o en la médula? A ver si me han entendido. A ver, ¿qué me lo dice? ¿En dónde hay más? Ahí, en la médula. Muy bien, chicos. Ya está, ya los estoy viendo por acá. En la médula, perfecto, hay menos, ¿no? Entonces la médula es más pálida, pues. Entonces, ¿cómo diferenciamos dónde va a haber menos células? Por la diferencia de tonalidad. En el timo son células retículo epiteliales capaces de producir queratoyalina. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave? Muy bien, la 6. Sigamos. Respecto a la maduración de los linfocitos T en el timo, es falso. ¿Cuál es falsa? Respecto a la maduración de los linfocitos T en el timo, la etapa doble positivo ocurre en la corteza externa, la selección negativa ocurre en la médula. Ahí está, pues, ¿no? La etapa simple positiva ocurre en el límite córtico-medular. Lo acabamos de ver hace un momento. Eso no es correcto. ¿Se acuerdan, no? La etapa simple positiva. ¿Dónde ocurría la etapa simple positiva? La etapa simple positiva, si tienen por ahí ya porque yo ya lo cerré, aunque bueno, espérate, ocurre en el límite córtico medular. La etapa doble negativa ocurre en la zona subescapular está bien. La etapa doble positiva ocurre en la corteza externa, eso está bien. La selección negativa o simple negativo ocurre en la médula, está bien. La etapa doble positiva en la corteza, está bien. Selección negativa en la médula, doble negativa en la subescapular, la simple positiva ocurre en el límite córtico medular. No ocurre en la córtico medular. En la córtico medular ocurre la fagocitosis. ¿Te acuerdas que te dije? La fagocitosis.
La simple positiva sigue ocurriendo a nivel de la corteza. ¿Ya? Bien. Sigamos. Los corpúsculos. Sí, es lo mismo. Debe ser subcapsular. Seguro hubo un error de tipeo. Los corpúsculos de Hassall permiten diferenciar el vaso del timo y los ganglios linfáticos. ¿Verdadero o falso? Falso. Los corpúsculos de Hassall no permiten diferenciar el vaso del timo y de los ganglios linfáticos, porque recuerda que los ganglios linfáticos, a diferencia del timo, lo que van a tener son lóbulos completos, así que no es lo único que vemos, sino los lóbulos. Si hay lóbulos completos, lóbulos incompletos, eso me diferencia un timo. ¿Ya? Bien, sigamos. Respecto al timo, seleccione el enunciado incorrecto. A ver, ¿cuál sería? Por ejemplo, la D será respuesta, chicos. La D será respuesta. ¿Ustedes qué dicen? La autotolerancia se desarrolla en la médula. ¿Cuál era la función de la médula? ¿Recuerdan? El objetivo final de la médula, ¿cuál era, chicos? Que los linfocitos T, ¿qué cosa hagan? Reconozcan lo propio de lo ajeno, ¿sí o no? Y eso se llama autotolerancia. Entonces la D no puede ser, la D es correcta. Me piden el enunciado incorrecto. En la corteza se desarrolla, en la corteza, claro, te dije que el objetivo de la corteza era tener receptores. ¿Existe más células en la corteza? Claro. La barrera hematotímica se ubica en corteza y médula. Chicos, ¿la médula tenía barrera hematotímica? No, eso lo pusimos. La barrera hematotímica solo se ubica en la corteza, no en la médula. Sigamos, respecto al timo, seleccione el enunciado correcto, ahí está fácil. La muerte por negligencia no ocurre en la corteza, pues chicos. ¿No? Perdón, ocurre en la corteza. La muerte por negligencia ocurre en la corteza. ¿En qué etapa? ¿Se acuerdan en qué etapa? La muerte por negligencia ocurría en la etapa simple positiva. En la etapa simple positiva, no se olviden, simple positiva. Esa es la correcta. ¿Ya? ¿El parénquima lo constituyen? No, eso es el estroma. Las células epitelio-reticulares forman el estroma. ¿Presenta básicos linfáticos aferentes? No, lo vimos hace poco. Lo que presentaban eran linfáticos eferentes, de salida nada más, no de entrada. La infiltración de grasa inicia en médula y luego en corteza. No, primero en corteza, luego en médula. Los linfocitos TCD8 requieren sensibilización del complejo, no, del 1, ¿no? Bien. 2, o siguiente. No es componente de la barrera hematotímica. Está fácil, ¿ah? ¿Cuál no es? ¿Cuál no es componente de la barrera hematotímica? Los fibroblastos, pues chicos. ¿Qué tiene que ver los fibroblastos ahí? Son sustancias producidas por las células epitelio-reticulares salvo. ¿Qué es lo que no producen? El factor de necrosis tumoral alfa. Eso no produce las células epitelio-reticulares, eso lo producen los linfocitos T. Maduros. Respecto a los marcadores, mira, preguntas de banco, ¿ah? Respecto a los marcadores de superficie del linfocito T, el enunciado incorrecto. ¿Cuál sería la respuesta? La C. En la etapa simple positiva, el linfocito T citotóxico pierde el marcador CD8. Ese es el incorrecto, porque en la etapa simple positiva, recuerda que si ya tenemos CD8, se llama citotóxico. O sea, lo que caracteriza al linfocito T citotóxico es que tenga el marcador, no que no lo tenga. Entonces, por eso es incorrecta la C de casa. Que un linfocito sea doble negativo, ¿qué indica? ¿Te acuerdas cuando era un doble negativo?
no presenta aún los CD4 ni de CD8, por eso era negativo negativo. Ni CD4 ni CD8. Los islotes eritroblásticos, médula, ya pasamos a médula. Los islotes eritroblásticos están organizados alrededor de, a ver si recuerdan, alrededor de quién estaban los islotes eritroblásticos. Muy bien, un macrófago. 8. En la médula ósea normal del adulto, la relación mieloide-eritroide. O sea, ¿qué era mieloide? Zona blanca, zona roja. ¿Se acuerdan? Cuidado me digan pulpa, o la pulpa es en vaso. Estamos hablando de médula. Entonces acá, ¿cuál era ¿se acuerdan o no? Les puse, ¿ah? No puede ser que no se acuerden, ¿no? Les puse los nidos. ¿Cuál es la diferencia de los nidos? Claro, de 3 a 1. La fibrosis medular extensa puede ocasionar, si la médula está fibrosada, o sea, quiere decir que hay tejido fibrótico, fibroblastos, tejido cicatricial, no hay células hematopoyéticas, esto obligaría a tu cuerpo a que haga hematopoiesis en otros lugares, hematopoiesis extramedular, que sí se puede. Sigamos. La célula que constituye el principal componente del nicho hematopoyético y regula la hematopoiesis mediante la producción de citoquinas, ¿quién va a ser? La célula reticular o la célula adventicia, que es lo mismo. Sigamos. Los sinusoides de la médula ósea se caracterizan por poseer, ya pues, chicos. ¿Cuál es la clave? Está regalada, por algo se llaman sinusoides. ¿Cuál es la clave ahí? Si son sinusoides, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen endotelio discontinuo y lámina incompleta. Muy bien. Sigamos. El primer precursor reconocible de la serie eritroide en la médula ósea es, o sea, el primer precursor del eritrocito que se puede reconocer en una médula ósea es el proeritroblasto, que con él comienza la línea, pues, ¿no? Es bien oscurito. Siguiente, la disminución, y tiene núcleo, oscuro y tiene núcleo. La disminución fisiológica de la médula hematopoyética en la edad se acompaña de, está fácil, si disminuye la médula hematopoyética, o sea, la médula ósea roja, es porque va a aumentar la médula ósea amarilla, tejido adiposo. En la serie granulocítica, la aparición de gránulos específicos ocurre por primera vez en, esta pregunta se ha repetido 3 veces seguidas. Ojo, ¿ah? 3 veces. A mí no me vino, pero recuerdo que le vino a la siguiente promoción y de ahí ha venido a todas. Le ha venido 61, no, espérate, 61, 62 y 63, así, en ese orden. Ya que no me equivoco, 61 cuarto, tercero, no, entonces es 60, 61 y 62, sí. Entonces acá, ¿dónde ocurre la? Muy bien, mielocito. En el mielocito aparecen los gránulos específicos por primera vez. Muy bien, chicos. Y eso ha sido todo. Muy bien. Hemos acabado. Ha sido extenso, ¿no? Ha sido extenso. A pesar de que quise no hacerlo, se me fue. Bien, espero que haya sido de su ayuda, espero que haya sido de su agrado, espero que hayan comprendido y que hayan tomado apuntes. Cuídense mucho y éxitos. Creo que mañana es su examen de los que están en la UNT. Así que éxitos mañana, muchachos. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias, Edward. Y chicos, bueno, tengan ustedes de nuevo buenas noches. Gracias, Edward, ¿no? por la ponencia. Si bien fue bastante extensa, pero obviamente se aprecia bastante, porque se ha logrado abarcar dos de los temas más importantes de la unidad. Y esperamos, la verdad, mañana, con todo esto, afrontar de la mejor manera el examen teórico. Así que
reiterarte los agradecimientos y esperamos contar contigo en próximas ponencias. No, gracias a ustedes, espero que les vaya muy bien el día de mañana y qué bueno que sigan organizando estos repasos. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en consultármela. Así que, nada, chicos, cuídense mucho. Espero que con la experiencia que por ahí he recogido les pueda ir bien mañana. Hasta luego. Gracias nuevamente. Chao, chicos. Listo. No olviden estar atentos, chicos, a las redes tanto de Susemun, así como también de la academia de nuestro compañero Edward. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches.